Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Y yo soy Mary y hoy os traigo un clásico de la ciencia ficción que es La mano izquierda de la oscuridad de Ursula K. Le Guin o The Left Hand of Darkness en inglés, que es una novela de ciencia ficción clásica muy importante por esta escritora estadounidense que, pese a que no es una de las escritoras de ciencia ficción más conocidas fuera del mundillo, la verdad es que es una escritora muy importante que ha escrito muchísimos libros y que cuando murió en 2018, ya muy mayor, la verdad es que había ganado muchos premios de los más importantes, varios Hugos, varios Nébolas, varios Locus, varios Ignotus, muchísimos premios, y ha marcado mucho la generación posterior de la ciencia ficción, por lo que no es una escritora que nos tenga que pasar inadvertida. Yo la verdad es el primer libro que me leo de ella, pero hace muchísimos años que la tenía en mi radar, pero que simplemente no había empezado a leer ninguno de esos libros porque mi lista siempre crece, 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 y al final tengo que elegir qué leo y qué dejo de leer, y hay libros que tengo en mis próximas lecturas durante meses y meses, cuando no años, y Le Guin era uno de estos casos. Esta novela en concreto fue publicada en 1969 y ya ganó el premio Nebula y el premio Hugo por la mejor novela de ciencia ficción. Son unos de los muchos premios que recibió Le Guin a lo largo de su carrera. Y en España, este libro en concreto está siendo publicado por la editorial Minotauro con múltiples formatos y todos oscilan entre las 300 páginas. Tengo que decir que ahora mismo, desde que murió, es de los mejores momentos para leer a Le Guin en castellano, puesto que hasta ahora era difícil de encontrar según qué libros de ella. Algunos ni siquiera se habían llegado a traducir y otros pues hacía muchísimos años que estaban fuera de edición. Se han hecho nuevas traducciones que son mejores, o eso he leído, porque no puedo daros mi experiencia personal porque yo, como sabéis, normalmente leo en inglés, pero que sin duda, si os interesa esta escritora, ahora es fácil poder leer algo de ella. Este libro en concreto pertenece a su ciclo de Heinisch, al que pertenecen varias de sus novelas, pero hay que decir que no es una saga tradicional, sino que sus novelas son completamente autónomas, no dependen las unas de las otras, simplemente se encuadran en un mismo origen y en un mismo universo, y se pueden leer una y no leer ninguna más, o leerlas todas y nadie se muere por el camino. De hecho, este ciclo Heinisch lo que propone, porque Le Guin no le gustaba encuadrarse dentro de las tradiciones del género de la ciencia ficción, siempre buscaba ir un poco más allá. Y dentro de este ciclo Heinisch, aparte de formar parte de la ciencia ficción, son también una historia alternativa sobre el origen de la humanidad, ya que en este ciclo los humanos no nacieron en la Tierra y evolucionaron y luego se produjo una diáspora que se expandieron por el universo, sino que se originaron en otro planeta, y este planeta llevó a cabo una colonización interestelar de diferentes planetas, que fue una colonización completamente planificada, dejando humanos por todos los planetas que evolucionaron cada uno por su lado durante milenios, y han pasado milenios desde que se produjo este origen. Y claro, como cada uno ha evolucionado por su lado, no ha habido contacto entre estos planetas. Algunos de estos planetas incluso se han olvidado de que no son los únicos humanos que existen en el mundo. Y hace relativamente poco, pues los primeros planetas que tuvieron la posibilidad de salir de su planeta y empezar a investigar el universo empezaron a contactar con los otros planetas, y bueno, ha habido diferentes métodos de organización, pero el actual que aparece en este libro es que existe una asociación entre estos planetas que se llama la Ecumen, que básicamente establece relaciones comerciales y diplomáticas y de intercambio de tecnología. De hecho, no se puede considerar ni siquiera un gobierno descentralizado, porque no toman decisiones para todos los planetas, sino que simplemente sería como era en su origen la Unión Europea, que únicamente buscaba el crecimiento colectivo mediante el intercambio de la información y de las mercancías más básicas. De hecho, algunas razas en estos planetas son producto de experimentación genética por este propio planeta, del planeta Hain, y de hecho esto es lo que sucede en este libro, porque la humanidad que aparece en el planeta protagonista, que se llama el planeta Invierno por parte de los Ecumen y Geden por parte de los propios nativos, los humanos que habitan allí son seres humanos andróginos en los que no hay diferencia entre hombres y mujeres, que no deja de ser interesante partir de todo esto. Y es que, como os decía, aunque se la define como una creadora de ciencia ficción especulativa, la ciencia ficción de Ursula K. Le Guin no es tanto especulativa, sino como que la utilizaba para desarrollar otra rama de este género. De acuerdo con ella, estas son palabras suyas, que se explotaba poco, pero que servía para
hacer preguntas morales y éticas para profundizar en nuestra propia sociedad como elemento de estudio antropológico. Y de hecho, el padre de Le Guin era un antropólogo y ella tenía muchísimo conocimiento sobre esta materia y precisamente utilizaba sus novelas para ello. Es más, se puede decir que algunas de las cosas que han tenido más influencia en su trabajo son precisamente la antropología cultural, el taoísmo, los escritos de Carl Jung y también el feminismo, a pesar de que especialmente esta novela fue muy perseguida por los grupos feministas del momento, que yo creo que no entendieron muy bien qué es lo que estaba queriendo decir este libro porque tiene muchísimas capas de lectura. Y en este libro en concreto, todas estas influencias se manifiestan claramente, o por lo menos la mayor parte de ellas. Por un lado, la antropología cultural, en el sentido de que el protagonista es hasta cierto punto un antropólogo que es enviado por la Ecumen a este planeta invierno y que precisamente como se encuentra ante un choque cultural al encontrarse ante una cultura en la que no existe la separación entre hombres y mujeres y que encima él, aunque no lo reconozca, es claramente un personaje muy misógino, pues hay un problema de comprensión y de entendimiento muy, muy claro. Por otra parte, el taoísmo es algo que se destaca muchísimo y que de hecho se desarrolla a lo largo de la novela, y para la cultura que existe en este planeta es muy importante el equilibrio entre fuerzas opuestas al concebirse ellos mismos como un todo, o sea, seres perfectos, porque en ellos mismos se reúnen todas las características necesarias de los hombres y las mujeres para poder reproducirse y poder seguir. Y estos contrastes entre figuras y fuerzas opuestas ya se ve en el título del libro que, aunque se llama La mano izquierda de la oscuridad, hace referencia a una línea de un poema de la cultura del planeta que en realidad la línea completa es la luz es la mano izquierda de la oscuridad, que una no puede existir sin la otra. Y por otro lado, el feminismo es un tema súper claro porque al fin y al cabo es qué pasaría en una sociedad que se crease y que desde el momento de su creación no existiese la diferencia entre los hombres y las mujeres y los roles culturales que se ha asociado en nuestra propia sociedad. Y es que cuando cualquier persona de ese planeta se puede quedar embarazado o dejar embarazado, no tiene ningún sentido diferenciar entre estas cosas, porque las características físicas que se asocian a los hombres o las mujeres en este caso no existen, porque mientras no están en su periodo de procreación, las personas de este planeta son personas andróginas que no tienen ninguna característica hacia un lado o hacia otro, por lo que es sin duda interesante. No digo que lo que sucede en este libro es lo que realmente sucedería si no existiesen los roles de género y no existiese distinción de género dentro de la raza humana, pero sin duda es interesante la proposición que hace. La novela tiene dos narradores diferentes, aunque es cierto que de vez en cuando hay algunos capítulos que son como así de lore, de la cultura creada dentro de este propio planeta, por lo que en estos capítulos están escritos en tercera persona y dando información sobre algún rasgo cultural del planeta. Por un lado, el principal narrador es Genli Ai, que es el antropólogo enviado por la Ecumen al planeta Geden para que los convenza de unirse a la Ecumen. Y el libro en sí, pues es un relato de sus experiencias, o sea, explicado como tal dentro del libro en el planeta invierno y cómo él evoluciona a lo largo de los hechos que transcurren mientras está allí. Y por eso mismo, pues está narrado en primera persona subjetiva. Es un personaje, como os he dicho, muy misógino que precisamente al no poder identificar rasgos masculinos en el carácter de los habitantes de ese planeta, pues los percibe como personas de las que no puede fiar precisamente por detectar rasgos femeninos en ello y verbalizado por él mismo, porque aunque él no se identifica como un misógino, claramente lo es. Y esta es una de las críticas, pues, de los movimientos feministas del momento en contra de Le Guin. Y ciertamente, o sea, si esta novela estuviese escrita por un hombre, quizás las diferentes capas de lecturas de las que os hablo, en las que se percibe claramente de que no es una novela misógena, quizás sería más difícil llegar hasta allí. Este prejuicio en relación a los habitantes del planeta y su superioridad moral, que tampoco es reconocida, pero que es muy clara, hace que no evalúe en ningún momento correctamente la situación ni la relación con las personas que aparecen a lo largo de su historia y que por ende tampoco evalúe correctamente los riesgos en los que se encuentra. Y tomará muy malas decisiones a lo largo de esta novela y es un señor que a mí personalmente no me cae bien, porque ni siquiera cuando empieza a comprender, pues es un señor majo. Y eso que es enviado por la Ecumen porque se supone que reúne las características
para que los habitantes nativos de ese planeta lo perciban como alguien indefenso del que fiarse. Así que no sé cómo serían los otros candidatos, pero yo no hubiese enviado a este señor. Por otro lado, el otro protagonista principal es Straven, que es el primer ministro de una de las dos naciones más importantes de Geden, que es Karhag, y que es donde ha ido a aterrizar inicialmente Genliai, y por lo tanto es con quien debe relacionarse. Straven parece creer desde el principio pues todo lo que está explicando y vendiendo Genliai, porque aunque es evidente pues que viene del espacio exterior, pues ¿por qué te tienes que creer que los extraterrestres no te quieren conquistar y acabar con tu mundo? En lugar de traer solamente cosas buenas. Pero la cuestión es que Straven cree en su historia y precisamente busca crear y generar esta vinculación entre su planeta Geden y la Ecumen. Sus capítulos están escritos también en primera persona subjetiva y forman parte de su diario personal. La historia está bien narrada y, como os digo, tiene muchas capas de lecturas diferentes. Es muy interesante el desarrollo de los personajes a nivel antropológico porque, al fin y al cabo, esto es lo que buscaba la escritora. Y además, Le Guin no se conforma con crear un planeta así superficial, sino que crea una cultura, crea una religión, crea incluso poemas propios, un lenguaje. Evidentemente no es un lenguaje excesivamente desarrollado, porque no es Tolkien, pero que es una lengua muy diferente. Precisamente el hecho de ser tan diferente hace que produzca este choque cultural para el protagonista, que prácticamente es como si hubiese aterrizado en un planeta alienígena, en una especie que no tiene nada que ver con la raza humana, pero que todos estos grupos de información que va dando Le Guin en realidad crea un mundo muy coherente dentro de él y que sin duda, si este libro tuviese más páginas y Le Guin hubiese desarrollado más cosas, sería aún más coherente. Y es un libro que sin duda con las relecturas y demás vas descubriendo más cosas cada vez que lo lees porque se nota que es un libro que está muy bien cuidado. A su vez, aparte de desarrollar todo esto, es también la historia de cómo dos personas de dos culturas muy diferentes, nunca mejor dicho, pues tienen que superar sus barreras y prejuicios culturales para poder entenderse y trabajar juntos. ¿Cómo funciona el planeta y la biología de los gegenianos? Como os he dicho, Geden o el planeta invierno es un planeta muy inhóspito con unas duras condiciones climáticas, ya que es un planeta que está sumido en una edad de hielo y por lo tanto la mayor parte del planeta no es habitable para los humanos y solamente es habitable una pequeña franja tropical, por lo que aunque el planeta es grande en sí, en realidad no existen tantos humanos porque la franja habitable es muy limitada. Y de hecho, dentro de esta franja tropical únicamente se descongela durante 2 o 3 meses al año, que es cuando se pueden permitir viajar de una ciudad a otra. Los habitantes de este planeta, como os he dicho, son humanos andróginos durante 24 días, es decir, no tienen ni características físicas ni internas de hombres ni de mujer. Es el periodo que se conoce como Somer. Durante este periodo ni las hormonas, ni las atracciones, ni las seducciones tienen ningún tipo de poder, puesto que no están trabajando dentro de su cuerpo y cada mes pues tienen 2 o 3 días que entran en su periodo de actividad sexual y que se conoce como Kemer. Durante este periodo sexual, ninguno de los habitantes sabe si se va a convertir en un hombre o una mujer, ya que depende de la pareja sexual habitual que tengan o de quien se crucen por su lado, porque según las feromonas que desprendan las primeras personas que se cruzan con ellos en la fase de Kemer, se convertirán en el sexo adecuado para poder reproducirse y procrear, porque es inmensamente necesario en un planeta tan inhóspito. Independientemente de su rol en el Kemer, ya que este puede variar de uno a otro, Gandhi se refiere a ellos continuamente con el pronombre masculino. Es una lección que hace él mismo precisamente por ser producto de su misoginia y creer que un pronombre neutro pues que no les define bien, pero que no forma parte ni existe dentro de la propia cultura y lengua de los gedenianos, así que es algo que asume él. Y ya cuando está poniendo esta barrera cultural, pues ya está asumiendo muchas cosas que le hacen entrar pues en muchos errores culturales y que no puede avanzar precisamente por eso. Además, el principal producto de esta sociedad es que no se producen guerras y además tampoco prácticamente no existen las violaciones y las seducciones, ya que cuando los habitantes están en el periodo de Kemer, pues es una sociedad sexual muy abierta, a no ser que ya se tenga una pareja en concreto. Ni siquiera está prohibido el incesto. O sea, lo único que no pueden hacer es ser pareja de forma eterna, pero pueden tener hijos entre ellos. Así que, bueno, esto de la variación genética parece que no se lleva allí.
A lo que se da muchísima importancia, por otro lado, es al concepto del chief rector, que, bueno, no creo que lo esté pronunciando bien, pero que es algo similar al honor y que forma parte de un conjunto de reglas sociales tácitas y cortesía y que se traduce a la lengua que está hablando Genli como la sombra, a más chief rector mayor sombra y por lo tanto cuando alguien no tiene sombra es que es alguien que no es respetable. Genli precisamente por estos prejuicios es incapaz de entender este concepto y en el momento que no entiendes el concepto por el que se guía la sociedad en ese planeta pues estás abocado al fracaso. Y ya finalmente la reseña en sí del libro, Genli Ai, que es el protagonista principal del libro, se define como un hombre con piel negra, bastante más oscura que el resto de habitantes del planeta de Geden, por lo que ya destaca por ello, y que parece ser es el único enviado por parte de la Ecumen para invitar al planeta Geden a unirse a ellos. Para llegar a Geden ha tenido que pagar un precio muy alto en dilación temporal, por lo que ha tenido que renunciar a su familia, a su planeta y a todo su entorno. Pero realmente es un ferviente creyente de la Ecumen y de su misión y de la importancia de que la humanidad trabaje de forma conjunta. Y así ha llegado al planeta Geden, al sistema solar, pues con una nave interestelar, obviamente, pero no ha aterrizado con la nave allí, sino que está dando vueltas alrededor del sistema solar y aterriza en una lanzadera justo en el país de Karhait, que seguramente es el país más complejo en el que podía aterrizar, preparado para llevar a cabo su misión, pero porque se cree que simplemente por hablar el idioma que se habla allí y conocer la cultura a nivel objetivo, pues ya está preparado para ello, pero una vez se encuentra allí está claro que tiene muchos problemas para adaptarse y entender lo que sucede a su alrededor. Como todos los emisarios de la Ecumen pueden hablar telepáticamente entre ellos, es una cosa que todos los humanos potencialmente pueden hacer, pero que los gedenianos aún no han aprendido a hacerlo y de hecho el que procede del planeta Tierra es una habilidad que les fue enseñada cuando entraron dentro de la Ecumen. Al inicio de la novela, Genli ya lleva allí pues unos 2 años sin haber conseguido demasiado, de hecho ni siquiera ha conseguido reunirse con el rey de la nación y durante estos años los científicos de Karhait pues lo han estudiado físicamente y han comprobado pues que es muy diferente de ellos y precisamente por ello pues dicen que es un pervertido porque para ellos un pervertido pues es alguien que está siempre en Kemet y no tiene el periodo de persona andrógina y también han podido investigar la lanzadera, la han desmontado y han podido verificar que efectivamente viene del espacio exterior, pero como os digo, parece que no se terminan de fiar de él y yo lo entiendo, yo tampoco me fiaría de alguien que viene del exterior, por muy buenas intenciones que parezca que lleve y de hecho durante estos 2 años pues ha estado llevando a cabo su misión intentando persuadir al gobierno de reunirse con la Ecumen, pero aún no ha conseguido ni siquiera reunirse con el rey y la persona de la que se debería fiar más, que es Straven, que es el primer ministro de esta nación y que cree en él y parece que tiene un interés real en que el rey hable con él y acepte unirse a la Ecumen, no se fía de él precisamente porque considera textualmente que tiene extraños manerismos que considera como afeminados y como son afeminados que son ambiguos y de los que no se puede fiar. Así que, como podéis ver, pues es un elemento muy evolucionado culturalmente. Incapaz de entender todo este lenguaje corporal o el concepto de shift rector del que ya os he hablado, pues anda muy perdido y no ha avanzado nada en su misión por no ser capaz de confiar en las palabras de nadie o confiar en quien no debe. Y el día antes de su audiencia con el rey, que le ha costado mucho conseguir y que lo ha conseguido gracias a Straven le dice que ya no va a poder seguir apoyando más su causa ante el rey, cosa que Genli se toma como una traición incluso cuando a la mañana siguiente, antes de reunirse con el rey, escucha por la radio que Straven ha sido acusado de alta traición y que si no desaparece del reino en los próximos 3 días, pues que lo van a ejecutar. Y aún así sabiendo de que ha tenido que huir por la razón que sea, lo sigue percibiendo como un traidor, cuando un pobre señor está ahí pues huyendo y punto, o sea, ¿qué culpa tendrá él? Porque encima lo han acusado de traición por el hecho de haber intentado llegar a un acuerdo con el país vecino con el que siempre se están discutiendo sobre una tierra de nadie y que siempre está causando problemas, pues poder llegar a una solución que sea buena para los dos. Pero como la posición estatal es que a los vecinos estos ni agua, pues cualquier cosa que no sea un conflicto no está bien percibida y se considera una traición. Y efectivamente cuando Genli finalmente se reúne con el rey Argaven, pues este le dice que ahora mismo no está en el horno para bollos y que no se fía de él y que ya veremos dentro de un tiempo
ante lo que Gimli pues decide dar una vuelta por el país para ver los paisajes, aprovechando que es primavera-verano y que las carreteras son transitables, sin ser consciente de los peligros que van detrás suyo. Y Straven, que no ha tenido más opción que huir al país vecino, a Orgorien, cuando sus sospechas se confirman de lo mal que ha ido la audiencia con el rey, decide recurrir a sus contactos políticos dentro de ese país para garantizar que en el momento que se dé la situación, que Gimli pueda cruzar perfectamente al país vecino por temer precisamente por su vida, aunque Gimli pues, no es consciente de lo que está pasando a sus alrededores. Y Orgorien es un país muy diferente a Karhait porque es un país muy politizado y muy reglado. De hecho, no es ni siquiera una realeza, sino que existe una aparente democracia, pero que no es tal, es más como un gobierno autoritario que controla absolutamente todo lo que hacen sus habitantes y que de hecho aún es más difícil de navegar que el planeta vecino. Y bueno, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado, si es así, dale al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo dale a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, que ya os digo que los siguientes van a ser pues los siguientes libros de La Primera Ley de Joe Abercrombie, Al Límite de Thomas Pynchon y en el ámbito de los cómics Jessica Jones de Bendis, la segunda parte, y Hellblazer, el último volumen de Jamie Delano. Nos vemos en el siguiente vídeo.